A nosotros los fanáticos nos encantan las comparaciones, en especial aquellas que sirven para demostrar qué personaje está por encima del otro. Muchos somos fanáticos de una waifu solo porque sí, aunque el amor hacia ella no tenga alguna justificación. No creas que no escuché todo lo que dijiste. En el video de hoy, nuevamente en este canal empezaremos con otra sección de videos, en las cuales compararemos personajes de anime, en este caso, waifus. No necesariamente se van a comparar chicas creadas por Rumiko Takahashi, o que pertenezcan a Ranma y medio, pero para comenzar de una manera en la que conocemos los seguidores del canal, la batalla de hoy será entre Akane y Ukio. Antes de comenzar, aclaremos las reglas. No se va a tomar en cuenta el papel o el rol del personaje en su anime, tampoco se está buscando a la waifu que mejor encaje con el protagonista o con algún otro personaje de la serie. Primero se hablará un poco de cada una y luego vamos a evaluar el desarrollo, las habilidades, los sentimientos, las metas y por último la belleza. Y ya de manera final yo tomaré mi decisión y ustedes en los comentarios tomarán la suya. Ahora sí, sin más rodeos, comencemos con el video. Akane Tendo es la hija menor de Shun Tendo, un artista marcial que para continuar con su legado ofreció a su hija en matrimonio a su mejor amigo Genma Saotome. Lamentablemente su madre murió cuando ella era muy pequeña y vive en su casa con su padre y sus hermanas. Ella asiste a la escuela Furinkan, en la cual se destaca en los deportes, además de ser una chica atractiva, lo que hace que sea muy popular. Akane estará bien, descuida, así es todos los días. Ukio Kwonji es una cocinera que tiene su propio restaurante, una chica que desde muy temprana edad se dedicó a la profesión de cocinera. Vivía con su padre, quien por algún motivo que no se cuenta nunca en la historia de Ranma y medio, desapareció y Ukio decidió vivir sola y hacerse cargo de su negocio, mientras asistía a la misma escuela de Akane, la escuela Furinkan, donde es una chica nueva que no destaca mucho, más que por la fama que tiene el restaurante entre los compañeros. Pero tú y yo no hemos terminado este pleito. Ahora sí me hiciste enojar. Akane comienza en la historia de Ranma y medio siendo un personaje de carácter fuerte, una chica que no confía en los hombres por situaciones que había tenido desde que era pequeña, donde por su actitud y rudeza se le imponía el papel masculino, ya que era su naturaleza comportarse de manera fuerte y practicar artes marciales. Aunque toda su vida había vivido con estas situaciones, no hacía nada para cambiar, porque todavía era una chica inmadura. Sin embargo, todo empezó a cambiar para ella con la llegada de su novio Ranma, quien le fue impuesto por su padre debido al trato que había hecho con su amigo Genma Saotome. En un principio no aceptó la relación con el protagonista, pero poco a poco se fue enamorando de él y eso hizo que cambiara su actitud. Akane se enfrenta a muchísimas situaciones con Ranma y por Ranma, y según avanza la historia demuestra muchísima madurez, ya que es capaz de poner la vida de los demás por encima de su propio bienestar o de su felicidad. Un ejemplo de esto sería permitir que Ranma bese a Champu para que no se quede convertida en gata, o arriesgar su vida para recuperar el pergamino y que Ranma recupere su fuerza, sin contar otros ejemplos más fuertes y específicos del manga. Por su parte, Ukio aparece en la historia buscando venganza, porque había sido abandonada por el padre de Ranma, quien no cumplió su palabra y la dejó a su suerte en la nada. En su niñez, la chica se dedicó en cuerpo y alma a perfeccionar su técnica con el objetivo de vengarse. Sin embargo, cuando llega Nerima y descubre la verdad de cómo pasaron las cosas, termina perdonando a Ranma y a Genma por el trauma de su niñez. Con el tiempo acepta la relación de Ranma y Akane. Nunca fue un personaje malvado que cruzó los límites como Shampoo, aunque como mujer lucha fuertemente para ganar el amor del hombre que le gusta. No es perfecta, porque está dispuesta a hacer lo que sea necesario para tener el amor de Ranma Saotome, sin cruzar nunca los límites de matar. Mostró madurez como forma de desarrollo, ya que siempre que pudo luchó por el amor de trenzas, pero hubo momentos en los cuales decidió elegirse a ella misma en lugar de a él, como en el arco de la salsa de amor. Terminó rindiéndose al entender que no podía perder su esencia por amar a Ranma, o también en el capítulo de relleno del cambio de look de Ukio, donde entiende que verse atractiva para llamar la atención no es lo que realmente a ella la hacía sentir cómoda. Ambas chicas tienen una evolución y un desarrollo bastante interesante, pero en el desarrollo del personaje me quedará más con el de Ukio, ya que entiendo que Akane evolucionó más por la ayuda de su pareja, y que a diferencia de Ukio, ella es una chica que ya tenía unos sentimientos puros. Además de todo esto, su problema más fuerte, Akane jamás lo superó, el cual viene siendo su actitud violenta. Cuando se habla del desarrollo de un personaje, se está hablando de su crecimiento como persona, y a mi parecer, eso lo tuvo Ukio. En el caso de Akane, ella lo que tiene es un desarrollo con su pareja, porque ya era una chica maravillosa desde el principio.
Akane ya era muy amable y extremadamente buena en el fondo. Lo único que tenía era que no confiaba en los hombres. Ukio, sin embargo, deseaba vengarse y lo superó. No tenía seguridad en ella misma, ya que vivía siempre cambiándose como hombre. Luego quiso complacer a todo el mundo y verse más femenina, y entendió que eso no la hacía sentir cómoda, y volvió a cambiarse como le gustaba de nuevo. Trató de amar a Ranma haciendo todo lo que haría una mujer perfecta, pero entendió que no podía sacrificar toda su esencia y que tenía que buscar la manera de hacerlo sin perder lo que también era importante para ella. Lo siento mucho, Ranma. Cocinar es importante para mi vida, no puedo dejarlo. Ahora comparemos las habilidades. En este anime casi todos son artistas marciales, ya que como ustedes comprenderán, el arte de la caligrafía es un estilo de combate, lo que deja muy mal parada a la habilidad más sobresaliente que tiene Akane Tendo, quien aparte de todo esto no es un personaje sobresaliente para combatir dentro del anime. Lo que sí voy a decir para que este punto quede claro es que a mi parecer en términos de combate Akane está por encima de Ukio, ya que Ukio desarrolló su propio estilo de combate, pero más que nada es una cocinera profesional. Sin embargo, Akane es la hija de Shun Tendo y practica el estilo del combate libre. Además de eso, en la historia, como parte de la evolución de la pareja de los protagonistas, combatió muchas veces al lado de Ranma, en situaciones que hicieron que su fuerza creciera muchísimo. En términos de poder, derrota en un combate a Ukio aunque no lo parezca, ya que al igual que los combatientes del estilo del combate todo se vale, la waifu del cabello corto azul puede utilizar casi cualquier cosa para defenderse, como mostró muchas veces en la serie. En la batalla de las animadoras se defendió en Kendo contra Kuno, quien estaba atacando en serio pues no sabía que se trataba de Akane, y cuando se volvió musculosa se enfrentó a Shampoo en un duelo de pimponazos. Pero las habilidades penosamente no solo se tratan de habilidades de combate. Si bien es cierto que considero que Akane es más fuerte que Ukio, esto puede tratarse de una diferencia tan mínima que muchas personas no lo aceptarán totalmente como válido. De igual manera, habilidades también quiere decir cualidades del personaje fuera del combate. En el caso de Ukio, como ya mencioné, es una artista marcial, aunque no de manera concreta se dedica a desarrollar esto, ya que más que nada es una cocinera, habilidad en la cual podría decirse que es la mejor. Esta chica por años ha entrenado preparando ricas comidas y cuenta con la aprobación de todos en la serie. Incluso Kazumi confía en su buena mano para cocinar. Otras habilidades que sean notorias no podemos decir que tienen alguna de las dos, así que nuevamente en esto de las habilidades me quedo con Ukio. Lo siento Rankane, no es nada personal, pero si en realidad Akane es más fuerte que Ukio, como ya lo mencioné, es una diferencia tan mínima que no todo el mundo la aceptará. Lo que sí es una realidad es lo bien que cocina Ukio, y para no resaltar lo negativo, solo digamos que Akane no tiene otras habilidades. Si eso se debe a que no soy delicada, afectuosa y hermosa. Los sentimientos son un tema que está bastante claro. Akane nunca fue una chica que le deseó el mal a nadie, al contrario, siempre trató de ayudar a quien lo necesitó, muchas veces incluso sabiendo que eran enemigos o personas que deseaban obtener alguna ventaja sobre ella. La waifu del cabello azul es una chica pura, incluso más inocente que nadie en la historia de Ranma y medio. Esto todavía es mucho más notorio en el manga, donde por ser tan inocente terminó pasando por ingenua. No se puede decir lo mismo de Ukio, como mencioné arriba. No es una villana, pero tampoco tiene sentimientos que se puedan igualar a los de Akane en ninguna manera. Akane es mucho más determinada que Ukio, ya que cuando se pone una meta en la cabeza jamás la abandona, cosa que hizo varias veces nuestra chef de Okonomiyaki. Incluso ya en este video pues precisamente las resalté. Eso le dio la ventaja en el desarrollo como personaje, pero si hablamos de seguridad pues es otra historia. La protagonista es más determinada y segura que ella. Además de todo esto, también lo deja claro en la confianza que tiene en ella misma, cosa que hace que se diferencie de todas las demás chicas que están enamoradas del Trenzas. Ukio, aunque no pasa los límites, siempre está dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar el amor de Ranma, cosas que van incluso en contra de lo que una persona que se respete debería hacer. En este punto de los sentimientos bonitos de una persona, Akane se impone y por mucho. Como persona, aunque no tenga quizás más habilidades, la protagonista de Ranma y medio es superior a Ukio Kwonji. No puedo. No soy como tú, Nabiki. No puedo hacerlo, ¿entiende?
Otro punto importante para toda persona son sus aspiraciones y sus metas, cosa que aunque no se hable mucho en la historia de Ranma y medio, estas dos chicas tienen claro. En el caso de la protagonista, ella quiere continuar con el legado del combate libre, cosa que desea incluso antes de que Ranma llegara a su vida. Recuerden que ya ella entrenaba para eso. En el caso de Ukio, ella quiere ser cocinera profesional y tener un restaurante mientras viaja por todo el mundo. Como aspiraciones está más que claro que las de Ukio son más interesantes y mejores, pero para ser justos hay que tomar algunas cosas en cuenta. En primer lugar, en ese tiempo en el que Rumiko hizo la serie, tener un dojo de entrenamiento era un negocio rentable. Imagino que la reina del manga no pensó en ese momento cómo se verían las cosas hoy en día. Pero hablando más en serio, en esta parte no se puede hablar sin tomar en cuenta que la historia es de artes marciales y que por eso el enfoque va más o menos por ahí. Sin embargo, hay algo que sí hace una gran diferencia, y es que cuando ambas chicas desarrollen su oportunidad en una visión futura, Akane se convertiría en la esposa de Ranma y él sería quien se va a hacer cargo del dojo. Será él la representación del combate libre y no Akane, cosa que ella entiende, acepta y que encima la haría muy feliz. Ukio por otra parte se imagina ella manteniendo a Ranma y ella siendo la dueña, siendo ella quien está a cargo de sus establecimientos de comida, sin ningún interés en que Ranma le aporte nada. No está correcto este pensamiento tampoco, pero sí demuestra que como visión, Ukio tiene un pensamiento de mucho más desarrollo y crecimiento que el de Akane. Creo que puedes pasar el resto de tu vida jugando. No lo digas ni en broma. Finalmente vamos a hablar de belleza, la cual puede ser diferente para cada persona a la que le preguntes. Cada uno tiene un gusto diferente, así que aquí yo daré mi opinión. Akane, tanto en el anime como en el manga, es una chica preciosa. Ukio por igual, ya que ambas son waifus de la maestra Rumiko. Sin embargo, si tengo que elegir una, pues me quedaría con Akane, sencillamente porque no me gusta el estilo masculino de Ukio. Prefiero el estilo dulce e ingenuo de Akane Tendo. En el anime muchas veces se maltrató la belleza de esta waifu, quien se ve mucho mejor y más bella en el manga, al ser dibujada por las manos de la autora. Por otra parte, Ukio también es bellísima, pero no me gusta su estilo de vestir y eso hace que se vea mucho menos atractiva que Akane, al menos desde mi punto de vista. Y con ese punto terminaría esta batalla de waifus, con una victoria para la chef Ukio de 3-2. Sé que muchos no estarán de acuerdo con esto y sinceramente estoy esperando que así sea. Anímense a debatir en los comentarios con argumentos. Y antes que nada recuerden cuáles eran las reglas del debate. Por mi parte quiero que me respondan una sola pregunta. ¿A cuáles waifus les gustaría ver en el siguiente enfrentamiento? Déjenmelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!